esta ponencia. Mi nombre es Darío Merlo, soy licenciado en Psicología y esta ponencia tiene por título Lugares y no lugares de reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley. Esta ponencia se basa en lo que fue mi trabajo de sistematización de práctica de la especialidad en Psicología Jurídica realizada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. La práctica fue realizada en el Servicio Zonal número 2 de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de SENAF del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Principalmente, los servicios zonales trabajan con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Los servicios zonales son dispositivos territoriales tendientes a promover, proteger y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir de los lineamientos considerados en la Ley Provincial 9944. Los servicios zonales, como dije anteriormente, son dispositivos comunitarios que trabajan en la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero en este caso el Servicio Zonal número 2 trabaja específicamente con adolescentes que han transgredido la ley penal. Cada servicio zonal tiene a su cargo una porción del territorio de lo que es la capital de la provincia de Córdoba, y el servicio zonal número 2 comprende los barrios de la zona de la Ruta 20, los barrios de la zona del centro y los barrios de la zona noreste. Es decir, que atraviesa la capital cordobesa desde el oeste hasta el este, comprendiendo todos los barrios que tienen esta franja. Específicamente, el servicio zonal número 2 trabaja con adolescentes que están atravesados por dos situaciones jurídicas específicas, que son los permisos a prueba, que duran entre 12, 24, 48 horas, y aquellos adolescentes a los que se les asignó la libertad asistida. El trabajo con estos adolescentes implicó para el servicio zonal comenzar a trabajar con la familia y con la comunidad a la cual este adolescente se insertaba luego de egresar de los institutos en los que estaban cumpliendo, digamos, con lo dispuesto por el juez por haber cometido un delito. A partir de realizar la práctica y de empezar a realizar las entrevistas, las visitas domiciliarias, empezaron a surgir ciertos interrogantes. Algunos de ellos son: ¿cómo se llevaba a cabo este proceso de reinserción social? ¿Qué implicancia subjetiva tenía en los jóvenes? ¿Qué impacto genera en la familia el retorno de un adolescente que estuvo institucionalizado por un tiempo prolongado? ¿Cómo reaccionaba la comunidad frente a ello? ¿Y cuál era su rol en este proceso de reinserción social? A partir de allí se plantea como método para este trabajo un diseño de estudio aplicado, no experimental, con una finalidad exploratoria y descriptiva. La población eran los adolescentes en conflicto con la ley, que estaban bajo estas dos condiciones jurídicas, la de periodo de prueba o libertad asistida, que estuvieran en estos barrios que se mencionó previamente. Específicamente se trabajó con 10 adolescentes, 9 varones y una mujer, que estaban en libertad asistida. La decisión de trabajar con libertad asistida fue poder considerar que el proceso de libertad asistida implica justamente un proceso que va desde el retorno de este adolescente a su hogar hasta la inserción en espacios como la escuela, talleres de oficios, trabajos y ciertos procesos de tratamiento para el consumo y tratamiento psicológico. Por ello se decidió continuar y abordar ese proceso a modo de poder valorar cómo consideraba la familia y el adolescente a estos espacios en los que se llevaba a cabo la reinserción social. Por ello, los instrumentos fueron tanto la observación participante de las visitas domiciliarias como los informes que venían tanto del Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, que es para varones, como del CESAM, que es el Centro Socioeducativo para mujeres. En relación a los resultados, la muestra estaba compuesta por 10 adolescentes, 9 varones y una mujer, que estaban bajo la condición jurídica de libertad asistida. Estaban comprendidos en una franja etaria entre los 15 y los 17, siendo el más joven un adolescente de 13 y el más grande uno de 18. La mayoría de estos adolescentes
estaban dentro de lo que era la categoría del robo y sus variantes, robo calificado, hurto, y el 70% de estos adolescentes tenía ingresos previos, siendo la media 3 ingresos por adolescente. El 100% de la muestra tiene un consumo problemático de sustancias, evidenciándose una iniciación muy temprana en este consumo, alrededor de los 11 o 12 años. El nivel de escolarización es de un 60%, tiene el secundario incompleto, lo cual es un dato a tener en cuenta, ya que esta posibilidad de continuar con los estudios se da en su proceso de institucionalización, y el 20% tiene el primario completo y el otro 20% el primario incompleto. A su vez, el 60% de estos jóvenes realizaba actividades previas a su institucionalización que tenían que ver con trabajos informales. En relación a los grupos convivientes con los que el joven realizaba su proceso de reinserción social, nos encontramos con familias muy diversas, familias monoparentales, familias ensambladas, familia extensa o hasta familias en situación de calle. Por último, los espacios en donde se llevó a cabo la reinserción social fueron fundamentalmente aquellos en donde se llevaba a cabo tres actividades fundamentales que tenían que ver con la educación, el trabajo y la salud. Esto tiene que ver con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 9944, en donde se dispone que las tres esferas fundamentales son la esfera educativa, y comprende escuela y toda actividad educativa, la esfera laboral, que tiene en cuenta los programas estatales como el PPP Aprendiz o talleres de oficios, y la esfera salud, que en este caso era específicamente de tratamiento psicológico y tratamiento por el consumo de sustancias. Esto es lo que realiza el servicio zonal. ¿Sí? El servicio zonal lo que hace es trabajar con la reinserción social de los jóvenes en estas tres esferas. Lo que empezó a surgir es empezar a identificar estos espacios como lugares o no lugares. El término lugar y no lugar responde a lo teorizado por el antropólogo francés Maraudé, quien considera que los lugares son espacios relacionales, identitarios e históricos en donde la persona puede establecer un lazo vincular con el resto de las personas que habitan ese espacio, mientras que los no lugares son espacios transitorios en donde no se dan estas características. A modo de ejemplo, el autor considera que los no lugares son los shoppings, los aeropuertos, las estaciones de servicio, ya que la persona solo la transita temporalmente, pero no puede establecer lazos con el resto de las personas. En relación a eso, se identificó para cada uno de los jóvenes cuáles eran los espacios en donde llevó a cabo su reinserción social y cómo consideraba la familia y el adolescente a ese espacio en base a ser un lugar o un no lugar. En la situación número 1, el adolescente pudo considerar al taller para el consumo, el trabajo, específicamente el PPP, el taller de capacitación, la escuela, la plaza y el hogar como los espacios de reinserción social, mientras la familia consideró al taller para el consumo y al PPP como lugares y al resto de los espacios como no lugares. El adolescente fue todo lo contrario, todos estos espacios fueron no lugares para él, menos el barrio, específicamente la plaza, en donde pudo considerar que la vinculación con su grupo de pares favorecía estos espacios relacionales e históricos, y por ende lo consideró un lugar. En la situación número 2 y número 3 se observa una situación parecida. Aparece el taller de consumo, el tratamiento psicológico, la escuela, la calle, el hogar, el programa El Sol, que es un programa específico para abordar lo que es el consumo problemático de sustancias. Y se observa una situación parecida, mientras la familia del caso número 2 considera todos estos espacios como no lugares. El adolescente igual, salvo la calle, a la cual sí considera como un lugar. Mientras que en el adolescente número 3 se ve una situación similar, ya que considera a la esquina como un lugar y a su propio hogar como un lugar, mientras que la familia considera a ese hogar como un no lugar. En el caso 4, 5 y 6 se ve una situación muy parecida, tanto en la situación 4 como 6, en donde el joven solo considera como lugar a algunos aspectos muy particulares. En la situación número 5, por ejemplo, podemos ver que es el único caso en donde tanto la familia como el adolescente coinciden en considerar a estos espacios como lugares. En las situaciones 7, 8, 9 y 10 se observa una situación muy similar.
los espacios son muy similares. Sí me gusta remarcar lo que pasó en la situación número 10, ya que solo se pudo entrevistar a la familia porque el joven se encontraba en situación de calle y no quería regresar a su hogar. Por eso no tenemos datos para poder completar y establecer cómo consideraba él a estos espacios. Muy bien, en base a esto entonces pude llegar a algunas conclusiones. Cuando el adolescente egresa de el centro socioeducativo, ya sea el Complejo Esperanza o el CESAM, comienza con su proceso de libertad asistida, pero debe cumplir con los lineamientos establecidos por el juez. Quien se encarga de que el adolescente cumpla con esos lineamientos es el servicio zonal. Específicamente en este caso, se considera que el adolescente debe cumplir con lo establecido por el juez en torno a estas tres áreas que se mencionó, que es educativa, laboral y salud. Sin embargo, a lo largo de la práctica se pudo evidenciar que los adolescentes no estaban concurriendo a estos espacios, por lo tanto se empezó a indagar cuál era el motivo y se pudo establecer que muchos de ellos marcaron que no había un interés en estos espacios y que concurrir a estos espacios implicaba que una persona les estuviera diciendo qué debían hacer y qué no. Eso generaba una disconformidad y hacía que los jóvenes abandonaran estos espacios, poniendo en riesgo justamente su proceso de libertad asistida. Otro de los factores que también ellos pudieron considerar es la valoración que tenían tanto la familia o el adolescente en relación a estos espacios, lo que nos permitió hacer esta categorización en lugares o no lugares. Un dato fundamental es que para poder considerar y poder valorar a estos espacios como lugares o no lugares, debíamos tener en cuenta la implicancia subjetiva que tenían los adolescentes en torno a esos espacios. Por tal motivo, muchas veces la escuela, los talleres de formación, el trabajo y hasta muchas veces el propio hogar tenía una categorización de no lugar a pesar de que la familia los consideraba como un lugar. Esto tiene que ver con un proceso que se pudo determinar a lo largo de la práctica en donde se empezaba a homogeneizar los procesos de reinserción social, considerando que todos los adolescentes atravesando este proceso de libertad asistida debían cumplir con estos procesos de manera casi monótona y repitiéndose estos espacios, y esto respondía exclusivamente a una mirada adultocentrista y moralista en torno a cómo debía ser esta reinserción social. Por ello es que cuando comienzo a indagar en la valoración y en la categorización de estos espacios como lugares o no lugares, comienzo a evidenciar que los lugares respondían a esto que Maraoye había establecido como espacios relacionales e identitarios, pero los no lugares no solo tenían que ver con estos espacios transitorios, sino que además se les agregaba dos categorías que eran espacios anónimos, en donde los adolescentes eran todos considerados lo mismo, y por ello también implicaba una segregación. Esto implicaba una estigmatización de estos espacios en torno a dos aspectos: a fomentar la transgresión penal juvenil y a fomentar el consumo. Por ello, muchos de los familiares consideraban a la esquina, al barrio, a la plaza, como no lugares, ya que consideraban que solo fomentaban el delito y el consumo en sus hijos y en los adolescentes. Cuando se tuvo en cuenta esto, de empezar a diferenciar este posicionamiento, pudimos empezar a evidenciar también que la hipótesis de Maraoye en torno a que la diferenciación entre los lugares y los no lugares era una polaridad falsa se cumplía, ya que no se pudo demostrar que ambos espacios quedan totalmente borrados el uno del otro, sino que en realidad lo que puede ser un lugar para uno es un no lugar para otro. Es decir, que esta diferenciación en realidad está marcada por aspectos identitarios y de la relación que esa persona despliegue con ese espacio. Entendiendo entonces que este proceso implica
considerar el posicionamiento subjetivo del adolescente, propongo cambiar el término de reinserción social por lo que es la reintegración social, ya que este término considera que el ser humano es libre de ejercer su libertad y queda en manos de él poder llevar adelante este proceso. Es decir, que si consideramos que el adolescente es libre de llevar adelante su reintegración social, se le dejará a él la responsabilidad de alejarse del delito y poder decidir cómo quiere llevar adelante este proceso de libertad asistida y fundamentalmente hacerse cargo de su propia libertad en el afuera. Muchas gracias. Hola, saludos a todas, a todos. En esta oportunidad vamos a presentar un trabajo que titulamos Espacio Carcelar, una aproximación desde la ética y la implicación, y quienes estaremos transmitiendo esta ponencia, quienes habla Melissa Herranz, y mi compañero que también estará presente, José Páez. Lo que nos proponemos es reflexionar en esta ponencia desde una perspectiva psicosocial sobre el espacio carcelar como campo de análisis en el cual se articula la dimensión institucional que ponen en marcha los dispositivos punitivos. Particularmente nos interesa resaltar la importancia del anudamiento entre ética e implicación, y es lo que transmitimos en el título, en la indagación del espacio carcelar, categoría que a continuación estaré explicando un poco a qué aludimos, a partir de la construcción de cartografías situadas en experiencias de investigación. El propósito más amplio que anima este objetivo en particular tiene que ver con aportar a la construcción de institucionalidades desde un enfoque de derechos humanos. En este sentido, y para comenzar, nos parecía importante poder transmitir a qué aludimos con la categoría de espacio carcelar y qué implica comprenderla como una dimensión institucional, como una forma de comprender la institucionalidad de la cárcel. En este sentido, la tomamos como una categoría teórica construida desde el aporte de diversos autores, y en un sentido general la entendemos en términos de lógica presentes en los diversos espacios sociales, tanto intra como extramuros, y en los modos de relación que se producen en estas lógicas basadas en el control y la seguridad. Como les decía, en tanto categoría teórica está nutrida desde el aporte de diversos autores y autoras, Eugène Henriquez, Castoriadis, Michel Foucault, Deleuze, Tikkun, Agamben, entre otros. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a desarrollar, pero ese es el marco, esa es la red conceptual que permite producir o que sustenta elementos de esta categoría. Pero sí nos interesa destacar que el mismo permite acercarse a una comprensión del dispositivo de encierro desde una perspectiva más amplia, en su red de conexiones con otros dispositivos institucionales, lo que permite atender a su vez las formas que asume el espacio carcelar, sus violencias, las significaciones que circulan, los sentidos que se imponen, lo que construye y recrea un mundo singular para quienes transitan por estos espacios institucionales, que es con quienes nosotros trabajamos. Un gran aporte desde esta categoría conceptual es el que viene desde Foucault, pero Foucault también releído desde Deleuze, quien destaca que Deleuze destaca desde la perspectiva de Foucault que lo que nos permite atender es que la interioridad, el análisis de la interioridad institucional siempre es en segunda instancia de las formas de exterioridad. Y en ese sentido nos permite resaltar los límites que trae aparejado el estudio de la cárcel en sí misma, la cárcel desanclada de la red que lo produce, y la descripción de sus operatorias internas, sin atender a los flujos dinámicos desde el afuera, digamos, de esta relación adentro-afuera,
que no solo irrumpen el espacio carcelar, no solo irrumpen en la cárcel, en esta interioridad, sino entendemos, y estos autores nos permiten darle mayor alcance a esta afirmación, sino también que permite entender el encierro como una forma de resolución de conflictos sociales, es decir, cómo la exterioridad produce también la cárcel. Es por ello, eso desde la comprensión teórica, es por ello también que lo entendemos como categoría analítica, que nos exige poder aproximarnos a los flujos y mapas que suceden ahí en la red de dispositivos que se anudan para hacer existir a este espacio carcelar. Como concepto, su principal apuesta es a la no reificación, a la no cristalización de lo carcelar en una estructura que aglutina y concentra en su interior la potencia explicativa de sus lógicas, sino cartografiar la extensión y retroalimentación constante que se produce más allá de los muros. Es decir, para poder entender la cárcel hay que poder construir cartografías de estos flujos, de estas relaciones que se producen en el adentro-afuera, y las diferentes formas de exterioridad, que es básicamente lo que hoy también en algún punto queremos transmitir algunos elementos. Aquí la categoría se anuda con una forma concreta de aproximarte a dicho campo, en lo que damos paso, en lo que nos permite pensar hacia adelante, hacia los otros elementos que articulan en el espacio carcelar, con implicación y ética en este proceso de indagación. Y en ese sentido le doy la palabra a mi compañero. Bueno, para aproximarnos a este campo, al espacio carcelar, digamos, la cartografía como herramienta, digamos, ha sido muy significativa. Es una herramienta que conlleva, ante todo, digamos, una tarea descriptiva y analítica, desde la cual nosotros vamos a sostener como imperativo ético la existencia de un otro que es irreductible a un objeto de conocimiento, ¿no? Reconociendo que los problemas de investigación sobre los cuales nosotros queremos indagar y explorar en el espacio carcelar se encuentran, como decía Meli recién, en movimientos, en redes de dispositivos institucionales y en flujos de relaciones de poder, ¿no? Esta herramienta, digamos, nos permite prestar atención a las prácticas y a las perspectivas de los actores que transitan en el espacio carcelar, de tal modo, digamos, que los discursos oficiales o las representaciones hegemónicas, digamos, de las instituciones no reflejan un estado de las cosas, sino que son un elemento más a observar, a detenerse dentro de un complejo campo de movimientos del cual nosotros también, digamos, somos parte integrante. En este sentido, esta aproximación al espacio carcelar a partir de la herramienta de la cartografía permite construir un relato que va a ser inacabado, transitorio, situado, y sobre todo también va a estar atravesado por la subjetividad, y como recién presentaba Meli, la implicación y la ética de quienes están conduciendo esta investigación. Nosotros consideramos que esta lectura de la cartografía como mapeo institucional vivido es consistente con la categoría analítica de espacio carcelar. Y en este sentido les compartimos sintéticamente dos experiencias que tienen que ver con nuestra trayectoria de investigación, muy sintéticamente a los fines de darle anclaje a esto que hemos venido compartiendo hasta ahora. En lo personal, vengo trabajando con familiares de personas privadas de libertad, digamos, ¿no? El objetivo de ahí de mi trabajo tiene que ver con conocer los modos en que el espacio carcelar afecta la vida cotidiana de este colectivo de personas. A lo largo, digamos, del proceso investigativo hemos concretado, yo y también el colectivo de investigación, diversos espacios, estos encuentros en espacios de sus vidas cotidianas, en espacios de organización, materializando reclamos, ya sean individuales y en instancias colectivas también.
Acá, en este proceso, emerge una pluralidad de afectaciones en el tránsito por el espacio carcelar que permite poner en la superficie o dar cuenta de estos flujos adentro-afuera del dispositivo de encierro, como planteamos en la categoría de espacio carcelar. En relación a la trayectoria de Meli, ella viene trabajando en una experiencia de investigación vinculada a procesos de acompañamiento en torno a la cuestión del trabajo en el proceso de salida de la cárcel, en el marco de cooperativas de trabajo en la cual participan personas privadas de libertad y liberadas recientes. Desde esa experiencia emerge como insistencia la diversidad de sentidos que asume el después como espacio borroso en la construcción de sentidos y prácticas y en los proyectos de trabajo compartido. En este punto nosotros queremos enfatizar que si la cartografía tiene que ver con construir relatos del espacio a partir de la propia vivencia y experiencia en el mismo, la tarea sin duda se encuentra ante una complejidad singular al tratarse del cruce entre el espacio carcelario y el universitario. Esto remite, digamos, a preguntarse, a interrogarse por la implicación. Estas preguntas son: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿No? Son interrogantes que parecen encontrar una respuesta de manera contingentes, transitorias, no solo en lo que nosotros como investigadores e investigadoras creemos que somos y hacemos, sino también en los lugares en los cuales los interlocutores o las personas que participan, digamos, del proceso de investigación, también nos ubican, digamos, nos otorgan un lugar dentro de la red que cruza a los dispositivos. Esto tiene que ver con introducir la pregunta ¿cómo nos ven? Así que en este punto, digamos, nosotros querríamos destacar que la construcción de una cartografía nos remite necesariamente a pensar la relación que los y las investigadores establecen con los actores de la investigación, por lo que analizar la ética en estos procesos es fundamental. Pero acá, ¿de qué ética estamos hablando? Cuando pensamos en la ética, en la investigación social, probablemente lo primero que se nos ocurre es la ética certificada por comités de ética, digamos, que protocolizan instrumentos o proyectos y que son la vía institucionalizada de acreditación. A esto le podemos agregar que estos procesos generalmente se encuentran regidos mayoritariamente por criterios biomédicos, a raíz, digamos, de una escasez de dispositivos específicos en ciencias sociales, por lo menos en el ámbito local, ¿no? Esto nos pone también en un lugar de correr el riesgo, si se quiere, de tomar la ética en términos de un mero requisito formal. Este proceso estandarizado a partir del cual tramitamos la dimensión ética constituye un dispositivo que abre y cierra líneas de visibilidad y enunciación. Nosotros destacamos, sin duda, la importancia de la garantía del anonimato, la confidencialidad, el consentimiento, la explicitación de los alcances y el uso que tendrá el material de la investigación, pero la ética no se agota en eso, sino que necesitamos pensar en la situacionalidad de los procesos de investigación referidos, digamos, en la cartografía. Esto necesariamente implica pensar a la ética como un proceso continuo de investigación y no como un momento inicial de validación. Entonces, llevar adelante una elucidación sobre la ética en las ciencias sociales en general y en el espacio carcelar en particular, nos demanda construir un discurso que tenga rigurosidad científica, pero que eso no implique reducir al otro en su capacidad de agencia, sino caemos en producir efectos subjetivantes como los que pretendemos, digamos, transformar. En este punto, digamos, nos tenemos que preguntar qué invisibilizaciones se producen desde la universidad y de qué modo jugamos nuestro rol de investigadores en ciencias sociales. De este modo, digamos, la discusión sobre la ética se anuda con la noción de implicación necesariamente, que con implicación referimos a la relación del actor, digamos, con el sistema institucional del que forma parte.
continuando, y ya para cerrar, nos parecía importante, en función de esta perspectiva de la ética que transmitía José, este anudamiento singular entre implicación y ética en la construcción de cartografías del espacio carcelar, recuperar la voz de una autora que aborda la dimensión ética de la investigación psicosocial, que es Mondragón Barros, que ahí ella nos destaca, nos señala que la exigencia ética no se acota en esta investigación psicosocial a la deontología, sino, y como bien lo transmitió José anteriormente, tiene que ver con poder problematizar y reflexionar de manera crítica nuestro qué hacer y nuestro modo de ser, nuestro estar ahí con otros, con otros en la investigación. Sencillamente para transmitir ese sentido es que traemos esta cita. Y ahora sí, para cerrar y antes de agradecer, creemos que el sentido o lo que buscamos transmitir en esta exposición tiene que ver con desnaturalizar la red de dispositivos que configuran el espacio carcelar, a la vez que lo construimos, porque nuestra lectura, la lectura que construimos en la investigación sobre el espacio carcelar es situada, como decía José, a la vez que es producto de la injerencia de esa red que esa red tiene sobre nosotros, y en eso está la implicación. En otras palabras, no es posible una lectura fuera del dispositivo, sino que su descripción incluye necesariamente una explicitación de sí, del lugar de lectura desde el cual se produce, de nuestra implicación en la investigación. Creemos relevante entonces enlazar el análisis de la implicación a la reflexividad de la praxis profesional, de modo tal que se avance en prácticas de investigación desde una ética orientada a la construcción de institucionalidades, como decimos al inicio, la construcción de institucionalidades desde un enfoque de derechos humanos, en un yo, aquí, ahora, con otros, con otras. Esto permite posicionarse desde otras formas como investigadores, como investigadoras, las veces que sea necesario, a los fines de examinar críticamente las propias prácticas. Y con esto de decir, las veces que sean necesarias, no solo en un momento inicial o no solamente en un momento final, sino como un proceso continuo. Navegando los espacios vulnerables que requieren un examen de los propios modos de definición y de las acciones, con el mismo cuidado que cuando examinamos la de otros participantes del proceso, pues, y en esto queremos, para cerrar, enfatizarlos, pues somos y estamos allí con otros cuando estamos investigando, y en eso creemos que se teje un nudo ético singular en la indagación del espacio carcelar. Esto es todo, muchas gracias, y nos encontramos para preguntas en el espacio de intercambio. En el presente trabajo se desarrollan algunos de los resultados obtenidos en el transcurso de nuestro trabajo de integración final de grado realizado en el año 2019. El mismo se enmarca en el programa de prácticas preprofesionales del contexto jurídico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Rocío Graña y el de mis compañeras es Belén Rivadero y Pilar Zambrana, y junto con nuestra asesora Diana Escorza decidimos presentar la siguiente ponencia. Nuestra práctica fue realizada en un centro socioeducativo cerrado con adolescentes en conflicto con la ley penal, donde tiene como objetivo implementar la medida judicial penal dispuesta por el sistema penal juvenil desde una visión socioeducativa integral, atendiendo a sus potencialidades, a los recursos e intereses de los adolescentes, trabajando de manera interdisciplinaria e interinstitucional. A partir de nuestras primeras observaciones realizadas en las entrevistas psicológicas a los adolescentes, observamos que relataban sus historias atravesadas por el sufrimiento, el padecimiento, el abandono, ligadas con altos puntos de tristeza y ansiedad, y por la frecuencia en que se manifestaban crisis emocionales, nos interrogamos acerca de qué recursos cuenta el adolescente, como también qué recursos puede brindar el contexto de encierro para elaborar este sufrimiento. Por lo cual el tema de nuestro trabajo de integración final abarcaba la salud mental en contextos de encierro, cuyos objetivos eran analizar los estados emocionales de los adolescentes alojados en el centro socioeducativo, como también estudiar el rol del psicólogo en relación a dichas emociones.
A los fines de este trabajo se presentan los resultados obtenidos en el primer objetivo. Y paso a contarles cómo llevamos a cabo nuestro trabajo de integración final. Fue un estudio descriptivo de tipo cualitativo, donde se trabajó con 125 adolescentes, 10 psicólogos y con diferentes actores institucionales, mediante la observación no participante de 181 entrevistas psicológicas realizadas a los adolescentes y 24 entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores institucionales. Y antes de comenzar a hablar acerca de los estados emocionales de los adolescentes, consideramos importante poder resaltar qué aspectos encontramos en la caracterización sociodemográfica realizada a los adolescentes observados. Principalmente vimos que los adolescentes tenían entre 14 y 17 años, provenientes de Córdoba capital, la mayoría, e implicados mayoritariamente en causas contra la propiedad y las personas. Además observó que la mayoría tenía más de un ingreso en institución, había adolescentes que tenían 3 ingresos o más, e incluso había adolescentes entre 6 y 7 ingresos. Con trayectorias escolares interrumpidas, pasando largos periodos de tiempo fuera del sistema educativo formal, y también participando en actividades laborales informales y en trabajos precarizados. Además observó que la mayoría de los adolescentes consumía sustancias psicoactivas y que su inicio en el consumo fue entre los 10 y los 15 años. Familias numerosas, con roles dibujados, vínculos conflictivos y presencia de familiares hombres con antecedentes en conflicto con la ley penal. A continuación, se desarrollarán las emociones observadas durante las entrevistas psicológicas en orden de prevalencia, comenzando con aquellas que aparecieron más recurrentemente, junto con un análisis de los factores asociados a dicha emoción. Como podemos ver, la tristeza fue la emoción que se observó más frecuentemente en los adolescentes. Los principales motivos asociados fueron la separación de los vínculos que genera el contexto de encierro. Y principalmente se observó ante fechas importantes como Navidad, Año Nuevo y particularmente el Día de la Madre. También se observó esta emoción profundizada cuando los adolescentes relataban que la familia no podía venir a visitarlos por diferentes situaciones, y también cuando no tenían ni siquiera un número de teléfono de contacto con el mundo exterior, con sus vínculos afectivos. Además observó la tristeza muy frecuentemente cuando los adolescentes recordaban sus historias de vida. Historias de vida complejas, muy conflictivas, atravesadas por la violencia, atravesadas por problemáticas económicas, por progenitores detenidos, familiares, progenitores fallecidos, donde los adolescentes consideraban que estas situaciones eran la causa principal de su inicio temprano en el consumo de sustancias psicoactivas. Además estuvo relacionada con incertidumbre y con el impacto del encierro, ante no saber cuánto tiempo deberán pasar dentro de estas instituciones. Y con respecto al impacto del encierro, se observaba principalmente en aquellos que ingresaban por primera vez. Además observó la tristeza cuando las condiciones institucionales permitían que las entrevistas psicológicas fueran más frecuentes, más extendidas, se observaba una consolidación en el vínculo entre los psicólogos y los adolescentes, permitiendo mayor confianza de los adolescentes, permitiendo así también la expresión de la tristeza. Mientras que las condiciones institucionales de hacinamiento, ¿sí?, de compartir con otros que el adolescente no elige, y las limitaciones en su privacidad, impiden la expresión de esta emoción, que esta emoción se vea limitada, generando en los adolescentes mecanismos de defensa muy elevados para evitar expresar esta emoción, para evitar mostrarse vulnerable ante sus pares. La ansiedad fue otra emoción que se vio muy frecuentemente en los adolescentes, casi en la misma medida que la tristeza, y se daban mayoritariamente simultáneamente. Los principales motivos asociados fueron la situación de entrevista. ¿Sí? La primera entrevista se la planteaba era percibida por los adolescentes como amenazadora, como una instancia evaluadora, también asociada a la tristeza ante el impacto ante el encierro, ¿sí?, y ante la incertidumbre de no saber cuánto tiempo deberían pasar dentro de la institución, como antes se mencionó. La ira fue otra emoción que se observó también frecuentemente, en menor medida que la tristeza y la ansiedad, y estuvo asociada principalmente a la causa judicial, principalmente hacia el personal del sistema penal juvenil, culpabilizándolos por su situación actual.
Esto daría cuenta de las dificultades de los adolescentes de lograr de trabajar la responsabilización subjetiva, es decir, de poder pensarse en relación al hecho cometido. A su vez estuvo relacionada la ira, en menor medida, a cuestiones institucionales, principalmente a conflictos entre sus compañeros. Cuando la tristeza, la ansiedad y la ira no podían ser elaboradas, cuando su intensidad superaba las posibilidades de afrontamiento del adolescente, se presentaban crisis emocionales. Esto se observó frecuentemente en los adolescentes y se manifestaba mediante heteroagresiones y autoagresiones. Las heteroagresiones estaban dirigidas principalmente a personal de seguridad, hacia sus compañeros y hacia los objetos, donde la principal emoción que se observaba era la ira. Pero cuando los psicólogos trabajaban con los adolescentes sobre las crisis emocionales, los adolescentes manifestaban altos momentos de angustia. También, como se mencionó, se observaba mediante autoagresiones, principalmente mediante cortes, intentos de ahorcamiento e intentos de suicidio. Se podían diferenciar entre aquellas que implicaban una descarga de la angustia, como forma de descarga de la angustia, el pasaje al acto, y aquellas que implicaban acting out. Es decir, como una forma que utilizaban al corte, como una forma para generar demanda, como una forma de pedir algo a cambio por parte de los adolescentes. En relación a esto, podemos pensar que las conductas autoagresivas implicaban en los adolescentes situaciones de alto sufrimiento psíquico, en las que no encontrarían otro modo de expresarlas, que no será palabras, sino que recurrirían a la acción. Con respecto a la apatía emocional, fue otra emoción que se encontró en los adolescentes, que se encontró asociada principalmente a la desconfianza del psicólogo. Estos adolescentes lo observaban al psicólogo como aquel que determinaba su salida o permanencia en la institución. También estuvo relacionada con el desinterés que se observaba con respecto a los daños causados, con respecto principalmente a los daños causados a la víctima de su transgresión. Esto podría dar cuenta, nos hace pensar acerca del ambiente humano en el cual el niño se desarrolló, ¿no? También se observó con respecto a las dificultades de proyectarse a futuro, había completo desinterés por parte de estos adolescentes, y algo que nos llamó la atención era cuando los adolescentes, al relatar sus historias, que eran comúnmente dolorosas, las narraban como si hubieran sido vividas por otro, sin conexión emocional. Esto daría cuenta de la utilización de la disociación por parte de los adolescentes como un mecanismo de defensa, ¿no? Y además de los adolescentes que tenían más de 3 ingresos, o adolescentes que pasaban largos periodos de tiempo dentro de la institución, se observó cierta emoción que los psicólogos mencionaron como adaptación institucional, sobreadaptación institucional. Esto podría observarse en los adolescentes que manifestaban cierta estabilidad, cierta docilidad, sumisión ante los requerimientos, ante las normativas, ante las solicitudes de los referentes institucionales, buscando evitar todo tipo de conflicto por parte de los adolescentes. Y por último, se observó en menor medida la alegría en los adolescentes. Y principalmente estuvo asociada a las posibilidades de salir de permiso o de salir en libertad definitiva. También en contados casos estuvo relacionada a la posibilidad de realizar actividades al aire libre, de realizar talleres, de participar en jornadas institucionales, y en contados casos adolescentes mostraban alegrías cuando el otro, o una autoridad, un referente institucional para el adolescente, reconocía sus logros, reconocía sus avances en el proceso socioeducativo. Para concluir, podemos decir de que, de acuerdo a lo observado, las emociones más frecuentes fueron aquellas que implicaban sentimientos desagradables y conllevaban sufrimiento psíquico. Y esto se puede analizar teniendo en cuenta diferentes aspectos, tanto del adolescente como también del contexto de encierro en el que se encuentra. En primer lugar, las historias de vida de la mayoría de los adolescentes se encontraban atravesadas por múltiples situaciones de violencia.
por infancias marcadas por ausencias de adultos de referencia, que brinden afecto, que brinden contención y que establezcan límites. Esto podría implicar dificultades en la tramitación, en la elaboración y en la simbolización de las emociones. Carecer de un ambiente humano que lo reconozca y establezca límites y que permita y que fomente la preocupación por el otro, obstaculiza el desarrollo emocional positivo, dificultando el reconocimiento del otro en tanto sujeto. Estas condiciones podrían ser uno de los factores que expliquen por qué los adolescentes ubican a las personas en lugar de objeto y se impliquen a tan temprana edad en causas que atentan directamente contra el cuerpo y la subjetividad del otro. A su vez, todas estas historias de vida de los adolescentes se actualizarían en el encierro, intensificando la valoración subjetiva de las emociones, como también así limitando las posibilidades, los recursos de afrontamiento por parte de los adolescentes. En este sentido, las entrevistas psicológicas se presentarían como una herramienta fundamental ¿para qué? Para la elaboración de y la prevención de las posibles crisis emocionales, para la elaboración de la tristeza, para alojar la angustia, que muchas veces limitada por este contexto de encierro. Y por otro lado, los efectos que observamos que generan el contexto de encierro, que generan nuevos malestares en la salud mental de los adolescentes, por la separación de sus vínculos, por el sentimiento de pérdida de control de sus propias vidas, como también incertidumbre que genera el no saber cuánto tiempo van a pasar dentro de la institución, que vimos muy frecuentemente en los adolescentes, como se mencionó anteriormente. Y esto incrementa las posibilidades, incrementa las dificultades de poder proyectarse a futuro, y por lo cual podría estar relacionado con la frecuencia con la que vimos la presencia de apatía emocional. Emoción que podría pensarse como un desafío para nosotros, para los psicólogos, para generar demanda en aquellos adolescentes que presentan esta emoción, para que puedan salir de aquello que impide investir el futuro y dar lugar así al deseo y poder pensarse más allá del encierro. En este sentido, podemos pensar que la emocionalidad de los adolescentes gira en torno a lo que posibilita a la salida en libertad, a la salida de ese contexto de encierro. Por lo cual, todo aquello que aleja de la posibilidad de salir de este contexto genera emociones negativas, mientras que lo que aproxima va a generar en los adolescentes emociones positivas. Entonces, teniendo en cuenta lo desarrollado, podemos pensar que resulta fundamental la implementación de estrategias que promuevan en el joven el reconocimiento, la expresión y el manejo de las emociones, espacios que permitan la expresión de manera saludable de las emociones. Y además, habiendo observado, habiendo escuchado los relatos tan movilizantes de los adolescentes, marcados por historias de vida, como mencionamos, atravesados por la violencia, el abandono, el sufrimiento, las ausencias, y por los altos índices de reingresos de los adolescentes a la institución, consideramos fundamental seguir fortaleciendo las medidas de prevención en el afuera, que se adquieran un valor significativo para los adolescentes y los sostengan en su centro de vida. Y finalmente, debido a la influencia que vimos del contexto de encierro en la salud mental de los adolescentes, consideramos fundamental seguir avanzando en el desarrollo de medidas alternativas a la privación de la libertad, como la mediación, como los servicios a la comunidad, así pensar a los adolescentes como sujetos activos en la reparación de los daños, a sus familias como parte de ese proceso, en consonancia con una sociedad comprometida con sus adolescentes. Muchas gracias. Nuestro trabajo se llama Dramas familiares en situación sociopenal de tuición de sujetos privados de libertad.
Nosotros somos estudiantes de psicología, mi nombre es Rocío Cáceres, el de mi compañera Cecilia Benetti, nuestra asesora de tesis es la magíster Ana Correa y nuestro coasesor es el licenciado José Páez. A lo largo de esta presentación vamos a ver diferentes puntos, no vamos a poder ver todo el trabajo en su totalidad por la limitante del tiempo, pero sí los aspectos más significativos, tales como el problema, los objetivos, el procesamiento de los datos y análisis, el contexto, la muestra, el diseño metodológico y las reflexiones finales. Mi nombre es Cecilia Benetti y el problema de nuestro trabajo es de qué manera el dispositivo de encierro con sus tecnologías de gobierno opera y afecta las tramas familiares de sujetos privados de libertad, en particular durante la situación de tuición. Nos parece fundamental poder definir dos conceptos que son transversales durante todo el trabajo. Por un lado, el concepto de tuición, que en la ley 24660/96, que es la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, con característica de progresividad, se nombra la palabra tuición en el tercer periodo, que es el periodo de prueba, en el cual el interno o la interna sale confiado a tuición con un familiar. Es decir, que la tuición para la ley es un mecanismo que delega responsabilidad a un otro que lo compromete legalmente y afecta sus usos y modalidades en las condiciones concretas de existencia, y por la poca visibilidad de familiares que estuvieran en este periodo en particular, se amplía el enfoque de tuición y desde la Real Academia Española adscribe a la palabra tuición como el acto de cuidar, de proteger, de guardar a un otro. Entonces, en esta línea de sentido, la tuición es una responsabilidad del familiar que se ejerce de maneras diferentes en las distintas etapas de la progresividad de la pena. Con respecto al concepto de trama familiar, no solamente hacemos referencia a los miembros que constituyen la familia formados por lazos sanguíneos, sino a un núcleo de personas que están ligadas entre sí por lazos afectivos y de compromiso y parentesco que se vinculan y mantienen actividades. Los objetivos de nuestro trabajo se van a dividir en objetivos generales y objetivos específicos. Con respecto a los objetivos generales, en principio tenemos explorar cómo afecta la tuición en sentido amplio y en sentido legal en las tramas familiares de sujetos privados de libertad, y reconocer las principales afectaciones que producen y o reproducen los familiares de sujetos privados de libertad en torno a la experiencia socio-penal de tuición. Con respecto a los objetivos específicos, es indagar de qué manera se organiza el periodo de prueba y las condiciones materiales y simbólicas en las cuales se articula, identificar cómo operan las tecnologías de gobierno en los familiares o personas responsables durante la situación de tuición, e identificar cuáles son las marcas y las huellas significativas en la experiencia de tuición de familiar en tanto cuidado de sujeto privado de libertad. El diseño metodológico. El presente estudio es de tipo exploratorio y se enmarca dentro de los lineamientos de la investigación cualitativa, ya que busca acercarse a la realidad tal y como es entendida por los sujetos participantes. Nosotros nos aproximamos a la situación sociopenal de tuición desde las voces de los familiares para poder conocer más la experiencia de estos sujetos. Tomamos los aportes también de la teoría fundamentada para poder hacer el análisis de los datos, y como herramientas utilizamos un software llamado Atlas-T. En cuanto a la técnica de recolección de datos, utilizamos la observación participante, las entrevistas semiestructuradas y la revisión de documentos. En la observación participante pudimos observar todo lo acontecido, tanto lo dicho como lo no dicho, capturando las significaciones de los actores. Y luego hicimos un posterior registro de cada observación. En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, realizamos una guía de interrogantes que nos orientaban, pero no obstante, las instancias de las entrevistas eran lo suficientemente abiertas como para que las entrevistadas puedan contestar libremente y aportar cosas nuevas que no estaban previstas de antemano. Con respecto a la muestra de nuestro trabajo, fueron familiares de personas privadas de libertad, en particular mujeres y personas privadas de libertad. Con respecto al contexto en el cual hicimos las entrevistas y las observaciones, fueron diferentes espacios transitados por familiares y allegados o allegadas que nos permitieron visibilizar las tramas familiares en situación sociopenal de tuición de sujetos privados de libertad. Procesamiento de los datos y análisis. Bueno, hubo tres grandes categorías en este procesamiento de datos. Por un lado, el ser familiar y todas sus implicancias. Por el otro lado, la reorganización de la trama familiar a partir de la responsabilidad.
y por el otro lado soportar las condiciones del dispositivo de encierro. Bueno, el ser familiar y sus implicancias. Por un lado, es realizar trámites burocráticos. Por otro lado, es para uno y no para todos. Es soportar demoras, esperas e incertidumbre. Y también están las implicancias económicas. Bueno, están las implicancias económicas por un lado, que tienen que ver con todos aquellos gastos que conllevan para poder garantizar las visitas y que nos comentan que es un gran esfuerzo para poder realizarlos, como son, por ejemplo, el transporte de los colectivos, que es desde el lugar desde donde salen hasta la llegada a la penitenciaria y su regreso, también para hacer el bagallo, las cargas de las tarjetas telefónicas, el solventar también las necesidades económicas de quien está dentro de prisión, y por el otro lado los gastos referidos al abogado, a los trámites burocráticos que tienen que realizar y a las documentaciones. Otra de las implicancias es soportar las demoras, esperas e incertidumbres que nos comentan las entrevistadas que hay una inversión de tiempo para poder garantizar la visita, que tienen que ver desde el momento en el que salen desde sus casas hasta que llegan a la penitenciaria. También nos comentan que la mitad de estos tiempos son tiempos muertos, es decir, el tiempo que están en la espera, en el ingreso del penal, haciendo las largas colas, con las requisas también de los cuerpos, la requisa de los elementos y luego la revisación de la documentación. Todos estos tiempos están establecidos por la institución, tanto los días de visitas como también los horarios, y deben disponer sí o sí de un día a la semana, y este mismo es rotativo. Entonces, estas familiares realmente deben tener una gran flexibilidad para poder ajustarse a los ritmos que establece la institución penitenciaria. Otra de las implicancias es realizar los trámites burocráticos, donde hay cierta documentación que es necesaria y obligatoria para poder ingresar a la visita, como es el carnet de identidad, que conlleva mucho tiempo y gastos también para poder realizarlo. Y hay otros trámites que son específicos de la situación particular de cada interno. Es por eso que la institución establece regulaciones y procedimientos que controlan, dirigen y delimitan las acciones y también los tiempos, no solamente a la persona que está privada de libertad, sino también a las personas que visitan y quienes realizan estas prácticas de cuidado. También ser familiar es para uno y no para todos. A partir de nuestros registros de las entrevistas que hicimos, dan cuenta que la gran mayoría de las visitas son realizadas por mujeres y son quienes cubren las necesidades del interno o de la interna y quienes realizan estas prácticas de cuidado. Y también, según comentan las entrevistadas, la gran mayoría de las visitas son realizadas en la cárcel de hombre y las mismas son realizadas por mujeres. Es por eso que dirigimos nuestra atención a quienes cuidan y cumplen esta función en un doble carácter. Por un lado son quienes llevan los elementos físicos y por el otro lado también son las que sostienen la relación vincular. Esto nos llevó a reflexionar acerca de las posiciones subjetivas que ocupa cada miembro dentro de la trama familiar y cuáles son las actitudes respecto a la situación sociopenal de tuición al voy a decir voy a hacer todo lo que sea. Y desde estas actitudes van generando microsolidaridades con otras mujeres de la trama familiar. La reorganización de la trama familiar a partir de la responsabilidad. Los relatos de las entrevistadas nos expresaban acerca de las modificaciones que se producen en todo el entramado familiar a partir del arresto de uno de sus miembros, como por ejemplo es el caso de Sofía, una de las entrevistadas, que es la encargada de la tuición de su hija Melissa por estar en prisión domiciliaria por embarazo, donde ella nos comentaba que no solamente es responsable de su hija, sino también de sus nietas, ya que esa es la encargada de llevarla a los actos del colegio y también a los turnos médicos. Es por eso que el entramado familiar se reorganiza y se reconstruye para cubrir las necesidades del interno y de la interna, siendo la mujer quien asume esta responsabilidad principalmente de sostener la relación vincular. El entramado familiar se va modificando no solo en la organización frente a la situación sociopenal de tuición, sino también ante las restricciones reglamentarias, como lo es en el caso de la nueva restricción del año 2018, a finales de ese mismo año, donde no se permitía el ingreso a aquellas personas que no sean familiares directos. Conocimos una señora que tiene su sobrino en Bower y a partir de esta nueva restricción no lo puede ir a visitar más. Es por eso que lo familiar implica un entramado mucho más amplio que no contempla esta nueva reglamentación, profundizando la distancia y el sufrimiento. Es por eso que la trama familiar se ve afectada por el encierro de uno de sus miembros, produciendo reorganización no solo en la persona que va a visitar o que se encarga de los cuidados, sino produciendo un efecto dominó devastador en todo el entramado familiar.
Una tercera categoría es la de soportar las condiciones del dispositivo de encierro. En ella podemos observar la vigilancia permanente dentro y fuera de la institución carcelar, que se puede ver la vigilancia explícita como implícita. La vigilancia explícita es, por ejemplo, en casos concretos, cuando se va a visitar al interno o a la interna, en donde se hace la requisa de los elementos, de los cuerpos, de los documentos, de lo que llevan a la institución carcelar. Otro de los ejemplos de la vigilancia explícita es, por ejemplo, cuando el interno o la interna va acompañado de uno o una guardia a la casa del familiar. Entonces la vigilancia no solamente es al interno, sino todas las personas que estén involucradas en esa situación. Con respecto a la vigilancia que es invisible, que es implícita, uno de los casos que nos comentaba una de las entrevistadas es una interna que está en salidas, que está, digamos, en prisión domiciliaria por embarazo. Tanto ella como su mamá, que estaba a cargo de ella, nos contaba de que desconocía cuándo había un guardia cerca. Por lo tanto, sus acciones se limitaban a saber si estaba o no, en qué día y en qué momento. Por lo tanto, la vigilancia es una operatoria de las tecnologías de gobierno que se ejerce sobre los cuerpos de los familiares con diferentes modalidades a los fines de que todos hagan lo que se les ha dicho, generando, por supuesto, el sometimiento a las diversas situaciones. Otra de las condiciones que pudimos observar es la desinformación y la incertidumbre. Ya Guzmán decía que la restricción del paso de la información de los planes que se va a realizar con el interno en la institución carcelar generan manipulación y sometimiento de los comportamientos. En nuestro trabajo de tesis podemos observar que la desinformación y la incertidumbre no solamente opera dentro de la institución carcelar, sino también fuera de los muros, en tanto que los familiares, como tutores, como responsables, desconocen cuáles son sus obligaciones y sus derechos como responsables. Por otro lado, en los discursos de los familiares nos informaban que ellos desconocen realmente lo que dice la ley por el discurso técnico que tiene la misma, por lo cual genera esta desinformación e incertidumbre que se genera por la misma, un cansancio y agotamiento en quienes visitan. Se debilita así el sometimiento de las relaciones vinculares. En cuanto a las reflexiones finales, pudimos observar que la tuición se sostiene por familiares y personas allegadas, siendo una figura de contención para quienes están entre los muros. Los familiares pueden desempeñar un lugar en que la tuición coincide con las prácticas ligadas al control propia de las tecnologías de gobierno que se despliegan en el espacio carcelar. Y por motivos diversos, las familiares y allegados o allegadas lo asumen. La trama familiar se ve afectada en su organización de espacio, tiempo y ritmo y de sus propias necesidades y las de sus familiares y o allegados o allegadas que están bajo la pena de prisión. Por otro lado, se producen afectaciones en las tramas familiares producto de la distancia, el uso y o la apropiación del tiempo y los gastos económicos implicados al ser familiar, generando cansancio y angustia en quienes visitan. A esto se le añade la precariedad de la población que comprende la muestra de trabajo. Las prácticas destinadas al cuidado, tuición de quienes visitan, son degradantes, desgastantes y producen sufrimiento. No obstante, la relación vincular se sostiene. Por otro lado, mediante los dispositivos existentes de la institución carcelar, se ejerce poder punitivo sobre el entramado familiar. Dado que las tecnologías de gobierno que operan, tales como la vigilancia, la desinformación y la incertidumbre, ejerciendo control sobre sus acciones, y al correr del tiempo se van naturalizando, formando parte de su cotidianeidad. Y por último, las prácticas destinadas al cuidado del interno o interna son cubiertas por mujeres, quienes asumen la responsabilidad de sostener el entramado familiar más allá de las circunstancias presentadas, y son quienes se reorganizan en sus quehaceres diarios para encontrarse con el interno o interna, organizando su vida cotidiana en función del ritmo que impone el dispositivo de encierro. Son ellas quienes, para seguir sosteniendo las tramas familiares, soportan, aguantan y silencian prácticas punitivas. Bueno, soy Alonso Jofré,
psicólogo practicante del psicoanálisis, que desde hace unos 5 años estoy trabajando en los jóvenes en conflicto con la ley penal, sobre todo con los que se encuentran en situación en el sentido de Goffman, de las instituciones totales, donde todo se encuentra regulado, el horario de comer, levantarse, capacitaciones, vestimenta. En ese sentido, bueno, si tomamos los aportes de Michel Foucault en Vigilar y Castigar, como que ha habido diferentes épocas. Se pasó desde la aplicación de tormentos a el sentido correccional, con el objeto, digamos, de corregir en las personas que transgredían una supuesta conducta desviada que iba en contra de la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido, estos jóvenes transitan entre los 16 y los 18 años, han cometido un acto, o dos, o tres. El tema de la repetición entiendo que se vuelve preocupante porque hay un buen porcentaje de ellos que están en esta situación. Si tomamos la ley 22.278, dice que no es punible aquel que hubiere cumplido 18 años. Tampoco lo es el que tenga 16. En tal sentido, entiendo que hay un grupo que por su investigación en la comisión de un delito son privados de su libertad, y en este sentido esta privación de la libertad implica ir en un instituto de estos que hemos nombrado. El trabajo titulado Hacia un tratamiento posible del joven en conflicto con la ley penal es una indagación en aportes psicoanalíticos, llamémosle de el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y también Lacan. Y bueno, es como que la orientación por lo real, entendido en el sentido lacaniano, aquello que no anda, aquello que vuelve al mismo lugar, es que vamos a tomar lo real del síntoma uno por uno. En ese sentido se va a desarrollar mi trabajo, haremos algunas conclusiones del tratamiento posible, de una ética y de una clínica. Bueno, hasta aquí, digamos, entiendo yo que se encuentra lo que sería la presentación. Gracias. Ahora vamos a leer nuestro trabajo. Se llama Hacia un tratamiento posible del joven en conflicto con la ley penal. La época del patronato. Por más de 90 años los dispositivos estatales encargados de la protección de la infancia se orientaron por el lineamiento jurídico impuesto por la conocida Ley de Patronato Estatal de Menores. Ley Agote, en honor a su autor, que fue sancionada en 1919 para ser aplicada en toda la República. Así se construyó un dispositivo de control basado en el ejercicio de un poder que aplicó una biopolítica sobre la vida social que perduró casi un siglo y se plasmó en la historia de las prácticas institucionales y penales
destinadas a la infancia. Así se constituyó un hito en la construcción simbólica de la categoría minoridad, llamándolos menores delincuentes y menores material o moralmente abandonados. Así aparecen los saberes que diferencian entre normal y anormal, basado en la medicina, psiquiatría de la época. Así el examen profesional se constituye en un poder disciplinario sobre el cuerpo. Esto llevó a un etiquetaje y a una psicopatologización del niño joven institucionalizado. Entonces los jóvenes son alojados en orfanatos, casas correccionales a donde el ojo, la mirada vigilante, va constituyéndose en agente fundamental para un control disciplinario de un encierro que en ocasiones llevaba una prolongación injustificada. Nueva ley y apertura al campo interdisciplinario. En la provincia de Córdoba, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se ha esforzado en alinear sus políticas públicas sobre niñez en el marco de la Ley 9944, Ley de Promoción y de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en la perspectiva de considerarlos como sujetos plenos de derecho desde la fecha de su sanción, mayo 2011, en la provincia de Córdoba. El adolescente en instituciones totales. El problema del niño y adolescente en conflicto con la ley penal presenta varias aristas y es un campo complejo atravesado por múltiples saberes y abordajes para su tratamiento. La situación de encierro en instituciones totales produce sufrimiento. La nueva ley posibilita la búsqueda de medidas alternativas a la privación de la libertad, como así también tratamientos interdisciplinarios, capacitación laboral y artística dentro del ámbito comunitario. En dirección de la adolescencia. ¿Es la adolescencia una construcción, un compás de espera al tiempo de concluir, es decir, una procrastinación? Sin embargo, habría una intromisión del adulto en el niño en el sentido de una anticipación a la edad adulta. Agregado que la incidencia del mundo virtual les atraviesa de una manera diferente a las generaciones anteriores, que depositaban el saber en los mayores, educadores, padres. Su mediación era necesaria para acceder al saber. Actualmente basta consultar las plataformas web para encontrar ese conocimiento de manera automática. No se busca el saber en el campo del otro para su extracción, lo que implicaba intentar una estrategia sobre el deseo del otro. Se lleva el saber en el bolsillo de una manera más bien autoerótica, análoga a la posición del psicótico en el sentido que le dio Lacan, es decir, que lleva el objeto A en el bolsillo. Ahora, en nuestra sociedad, no se cuenta con el padre de la sociedad patriarcal, regulado por la castración, donde se ordenaban las piezas sueltas de la maquinaria humana, la vida social y el respeto a la ley, sino que ahora más bien es el plus de gozar. Ante ello, el sujeto adolescente se encontraría inerme y con insuficientes herramientas simbólicas. Como efecto de esto encontramos que muchos jóvenes presentan
nuevos síntomas articulados al lazo social que podrían tomar la característica de convertirse en fenómenos de masa, como el alcoholismo, la delincuencia, la drogadicción, con un severo déficit en el proyecto humano propio. Estarían colgados en un futuro líquido en el sentido de Bauman. Aportes de Freud. Sigmund Freud no se dedicó a la práctica del psicoanálisis con delincuentes per se. Sin embargo, en su obra hay aportes de gran valor clínico criminológico como Tótem y Tabú, Malestar en la cultura, la moral sexual, la moral cultural y la nerviosidad moderna. En un escrito suyo, Prefacio para un libro de August Archon, pondera la labor de este autor, un pedagogo que se interesó por la aplicación del psicoanálisis a jóvenes que se encontraban en estado de errancia. Fue director de reformatorios municipales, destacado por su interés y dedicación por el destino de estos desamparados. Freud entiende que el psicoanálisis poco podría aportarle a su labor pedagógica, pero sí que le ofreció una clara visión teórica de lo justificado que eran sus métodos, permitiéndole fundamentar y argumentar su adelantada posición. En algunos tipos de carácter dilucidados por la labor analítica de 1916, encontramos en el tercer apartado los que delinquen por sentimiento de culpabilidad, en el que explica que personas de una elevada moralidad habrían cometido antes de su juventud robos, fraudes, incluso incendios. La labor analítica le condujo a un principio de explicación que tales actos eran cometidos porque estaban prohibidos y que su realización produciría un alivio psíquico, debido a que estos individuos sufrían un penoso sentimiento de culpabilidad cuyo origen resultaba desconocido, constatándose que una vez cometida la falta, cesaba la presión. Luego concluye que el sentimiento de culpabilidad procedería del complejo de Edipo, como reacción a una fantasía muy activa en estos sujetos, la de haber cometido el crimen primordial, matar al padre y gozar de la madre. Seguidamente va a plantear dos aspectos referenciales en la personalidad criminal. La primera es que son sujetos que estarían vinculados a la ley y la culpa. Serían los delincuentes por sentimiento de culpabilidad, diferenciado de aquellos que creen justificados sus actos en su lucha contra la sociedad y que no han desarrollado inhibiciones morales, por lo que carecen de este sentimiento de culpabilidad. De esta manera, Freud dejó una impronta que dividió el campo de personas que sentirían o presentarían sentimientos de culpabilidad y los que no lo presentarían. En 1924, escribe El problema económico del masoquismo, manifestando que se trataría de una perversión de la sexualidad en la cual la satisfacción va ligada al sufrimiento, que tendría una íntima ligazón con el sadismo. Así se formaría un par antitético, sadomasoquismo. Distingue un masoquismo erógeno, femenino y moral. Aclara que
El masoquismo moral está relacionado efectivamente al sentimiento de culpabilidad, en el cual el masoquista quiere ser tratado como un niño malo. Refiere que las fantasías de estas personas se manifiesta la culpa como un sentimiento inconsciente que podría superponerse con el hecho que dicho individuo ha cometido una falta por la cual fue severamente castigado. Propone llamar necesidad de castigo a la tensión entre el yo que tomaría esta posición masoquista y el super yo que asumiría un lugar sádico. Contribución de Jacques Lacan. En sus escritos, Lacan escribe un texto específico llamado Funciones del psicoanálisis en criminología, que con el propósito de aportar su docta opinión de psicoanalista a este campo del saber, toma como punto de partida que el psicoanalista ante el criminal estaría ante un nuevo objeto. Su aporte será diferente a calificar la conducta criminal, sino en poner el acento en buscar la verdad subjetiva del sujeto criminal. En este desarrollo prosigue diciéndonos que ni el crimen ni el criminal pueden concebirse fuera de su referencia sociológica. No hay sociedad que no contenga una ley positiva que no contenga una ley positiva que defina todos los grados de transgresión del crimen, y la relación entre el crimen y la ley se manifiesta a través del castigo que al ser llevado a cabo exige el asentimiento subjetivo del criminal. Un formidable ejemplo de asentimiento subjetivo es el que nos trae Lacan, en un ejemplo descrito por el antropólogo Bronislaw Malinowski. Se trata de un incesto cometido entre primos matrilineales en las Islas Tobriand, que habiendo quebrantado las severas leyes de la exogamia de esta comunidad, el joven criminal solo encontró un remedio para escapar de la vergüenza. Se subió al cocotero, dirigió unas palabras a la comunidad y se suicidó en el acto. De esta manera, el asentimiento subjetivo puede entenderse como un anudamiento entre el sujeto y el otro. Implica la normatividad social a través de una culpabilidad intrínseca a la responsabilidad subjetiva. El tercer punto de este escrito, Lacan desarrolla un aspecto por demás interesante, enunciándolo así: del crimen que expresa el simbolismo del superyo y realizándolo. Seguidamente, el psicoanálisis, al irrealizar el crimen, humaniza al criminal. Entiende que si esta instancia psíquica, llamada superyo, produce efectos psicopatológicos en el sujeto, también lo haría en el individuo que comete un crimen y realizándolo. Entiende que Freud en Totem y Tabú llega a elucubrar un origen de la ley universal a partir del supuesto doble crimen, incesto y parricidio. Con ello se instaura el superyo, que jugará un rol decisivo en las manifestaciones de estructuras psicopatológicas: psicosis, neurosis, perversión. Se trataría de
expresiones de tensiones entre el sujeto y la ley. Así, hay conductas criminales cuya explicación resultan aparentemente incomprensibles en la psicopatología de Jasper, que se vuelven completamente claras si introducimos el complejo de Edipo en un sentido simbólico. Su estructura psicopatológica no radica en la situación del criminal, sino en el modo irreal que se expresa. Seguidamente entiende, llegando a su conclusión, que si el psicoanálisis al realizar el crimen no deshumaniza al criminal al implicarlo en su responsabilidad en la verdad subjetiva de su acto. Las estructuras de la sociedad resultan ser simbólicas. El individuo se vale de ellas para las conductas reales y en la medida que es psicópata las expresa a través de conductas simbólicas. Si el psicoanálisis tiene, pues, por efecto en la captación de los crímenes determinados por el superyo al realizarlos, es que de esta manera resuelve un dilema de la teoría criminológica. Al realizar el crimen, no deshumaniza al criminal. Por último, nos deja en este escrito como señalamiento que al realizar los crímenes atribuidos al simbolismo del superyo, esto implica también la posibilidad de incluir dentro de la subjetividad otra irrealidad alternativa, la de la transferencia, la instauración de un amor de transferencia. Lacan refiere que los sujetos criminales frecuentemente se puede constatar el fenómeno de la transferencia que tiende a producirse sobre la figura de su juez, aclarando que sería fácil recoger las pruebas al respecto. Así, la transferencia daría acceso al mundo imaginario del criminal y podría ser para él una puerta abierta a lo real. Algunas viñetas en contexto institucional. Son viñetas muy escuetas y, bueno, teniendo en cuenta algunas situaciones éticas. Con el propósito de pensar en la intervención de la orientación psicoanalítica en el contexto de encierro, nos abocaremos a analizar algunas viñetas extraídas del contexto de encierro. Se toma ahora por brújula la orientación por lo real del síntoma en sujetos singulares, uno por uno para tratar eso que no anda y lo que retorna como angustia, como una formación sintomática que en algunos casos toma la escenificación del acting y del pasaje al acto. P, de 17 años, cuenta que a los 12 años cometió su primer acto. Le robó el celular a una chica en bicicleta. Le pareció fácil. No se lo comentó a su mamá ni a nadie de su familia. Luego comenzó a manejarse de manera transgresora. Ante su ausencia en el hogar, su mamá lo retaba muy enérgicamente. Posteriormente lo embargaba cierto sentimiento de malestar. Sin embargo, volvía a cometer ilícitos. Luego ese malestar desaparecía, pero frecuentemente lo detenía la policía.
por sus actos de transgresión. No paró hasta tener 3 ingresos en el sistema penal juvenil. En este punto del relato, cabe el interrogante si esta emoción no estaría relacionada al sentimiento de culpabilidad inconsciente que nos refiere Freud y que una nueva incursión delictiva lo apaciguaba. H, de 18 años, institucionalizado por segunda vez, cuenta que desde que cumplió 15 años consume y se maneja fuera de la autoridad de sus padres. Fuma marihuana con relativa frecuencia y hace 2 años se fue a vivir con su novia en la casa de sus suegros. Cuando refiere las circunstancias de su acto de ingreso, refiere: me la mandé. Cuando le solicito que me diga cómo, comenta que salió con un desconocido y ambos cometieron el robo que se les imputa. Posteriormente se angustia y llora, se controla, comenta que su familia siempre se sintió, comenta que él en su familia siempre se sintió fuera del cariño. Hace 7 años que lo viene sintiendo desde que su mamá abandonó la casa. Y luego recuerda que recientemente sus hermanos alquilaron una vivienda juntas y no lo invitaron. A, otro joven, que le roban la moto que le regaló su papá como premio por su buen comportamiento. Actualmente se encuentra imputado de homicidio. Él trabajaba en una panadería. Un sábado a la noche había salido con su novia y unos amigos en la calle. Otro grupo de jóvenes los intercepta. Uno de ellos, con un arma de fuego, intenta robarle el rodado. Forcejean, el arma cae al suelo y él la toma disparándole al agresor, produciéndole su muerte. Sus padres están desorientados. Él también quiere pedirle perdón a la madre del joven muerto. En las primeras entrevistas se encuentra muy angustiado. Lacan encuentra en la angustia una llave clínica, un hilo conductor que nos conduce al objeto A, señal de lo real que irrumpe en el marco del fantasma. Lo que está enmarcado Heim como casa del sujeto retorna. Se trata de lo siniestro, una inquietante extrañeza, presencia del objeto. La falta de objeto freudiana viene a faltar. La escena se le plantea en una dimensión propia. Permite que surja aquello que en el mundo no puede decirse. Es el momento de mayor embarazo, invadido por la angustia, y no se puede sostener como sujeto historizado. Se encuentra confrontado con la certeza horrenda de que la señal le concierne íntimamente. Se le abre la puerta abismal del pasaje al acto en su momento de mayor barradura. Nos dice Lacan, con el añadido comportamental de la emoción como desorden de movimiento. El sujeto se precipita y bascula fuera de la escena. Así sería el pasaje al acto de la muchacha
homosexual, luego de la mirada furibunda de su padre, se tira del puente en un dejarse caer. Actuar es arrancarle a la angustia su certeza. Seguidamente, Lacan, en su seminario 10, liga en el síntoma, el actinau y el pasaje al acto, a la angustia. Explica que se trataría, en algunos casos, de una combinación de ambos. Así, en la muchacha homosexual, el flirteo con la dama de dudosa reputación sería un acting, y el intento de suicidio un pasaje al acto. En Dora, la bofetada al señor K es un pasaje al acto, y el comportamiento con el matrimonio K sería un acting. Es claro que es un momento en el que el recurso al fantasma deja de actuar como soporte y el sujeto cae identificando a su ser con el resto. Juan Pablo Mollo, al comentar estos pasajes, refiere que algunos jóvenes delincuentes se dejan caer de sus familias de origen y desde la angustia comienza una serie interminable de delitos y disturbios, mostrando una identificación a ser un resto para el deseo del otro. Hacia un tratamiento posible del joven en conflicto con la ley. Humanizar al joven criminal. Para valorar la vigencia del psicoanálisis en contexto de encierro, recordaremos que muchos jóvenes se encuentran desregulados, sin otra orientación que la que le proporciona el grupo como comunidad de goce. Lacan, en su seminario Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, refiere que muchos sujetos se regulan de manera sintomática para obtener algo de satisfacción, debiendo realizar penosos esfuerzos. Llegado a este punto, comenta lo poco que se satisface de esta manera, que es por la vía del displacer. Digamos que para una satisfacción de esta índole penan demasiado. Este penar de más es la única justificación de nuestra intervención de practicante del psicoanálisis. Esto puede ir de suyo con el sujeto que en su síntoma está un recorrido pulsional que bordea la violencia, el robo, el crimen. El joven criminal que seguramente encontraría a ese otro que se encuentra enlazado a este círculo. A este circuito. Por ejemplo, aquellos que delinquen por sentimientos de culpabilidad. Alguna vez aparecerá alguien que le castigue. Ya Michel Foucault demostró que los dispositivos de vigilancia tienen en parte como propósito el encierro como castigo. A lo mejor puede no saberlo, es decir, que se encontraría reprimido formando parte de su inconsciente. En este caso, puede acudir a su encuentro un analista. La propia presencia del analista es una manifestación del inconsciente.
Lacan propone vincularlos cuando explica que la presencia del analista debe incluirse en el concepto de inconsciente. Para que se produzca un buen encuentro, hace falta que se instaure un vínculo particular, la transferencia, momento en que el analista puede aportar su palabra. Luego de establecido el amor de transferencia como su posición de saber. El practicante aportará con la presencia, con su acto y sus intervenciones, lo que posibilitará que se realice la lectura de este síntoma particular. Pero vale aclarar que un practicante del análisis debe tener en claro que la demanda de estos centros institucionales surge como parte de la institución y no de los jóvenes alojados allí. En todo caso, se pueden crear las condiciones propicias para que el interno pueda tener un buen encuentro. Pensando la dimensión ética, el psicoanálisis no se orienta por buscar el bien del sujeto. El sujeto que no se ajusta a una supuesta normatividad. No se patologiza una conducta desviada, porque buscar hacer el bien en la medida platónica o aristotélica, nos explica Lacan en el Seminario 7, podría ser un obstáculo que puede desorientar para encontrar la vía del deseo. Dentro de estos dispositivos, el discurso psicoanalítico nos orienta a ponernos en vez de tomar la cura del síntoma como un imperativo. Aquí Lacan nuevamente llamó a los practicantes a no insistir demasiado, dando por sentado que Freud ya advirtió que educar, gobernar y curar son tres profesiones imposibles. El peligro es que se convierta en una relación de dominio producida por el poder emanado de este imposible. Sería más apropiado que se tome por brújula la ética de la experiencia analítica, consistente en no renunciar a descubrir el particular deseo encubierto en su síntoma. Jacques Alain Miller profundiza aún más el enunciado lacaniano que el psicoanálisis humaniza al criminal. En su trabajo, nada es más humano que un crimen. Si recordamos el texto de Freud, la responsabilidad moral por el contenido de los sueños. Aquí el padre del psicoanálisis expone con claridad, sorprendiéndonos, que aún los jueces, sacerdotes y funcionarios públicos tienen sueños de contenido inmoral, en los que matan, violan y cometen actos de transgresión como todo el mundo. En la línea de humanizar al criminal se encuentra su tratamiento posible que lo libere un poco de su tormento, con su presencia analítica, vía instalación de la transferencia que mediante la interpretación funcione como llave de acceso a su inconsciente, pudiendo posibilitar cierta apertura a pensarse desde otro lugar diferente de las condiciones que le empujaron al acting y al pasaje y producir alguna rectificación subjetiva
a su modo de gozar. Cintia Estrada concibe una clínica de encierro que se encuentra más allá de los muros, que tiene que ver con el sujeto que quedó después del acto que le concierne. El psicoanalista, en su lugar de éxtimo, es sensible a la particular topología del encierro, donde lo éxtimo es lo más próximo sin dejar de ser exterior. Bueno, con esto, muchas gracias.